No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. A mi lado se encuentra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que fue nombrado por la Asamblea Nacional, Miguel Ángel Martín. Y justamente quería que nos explicara la importancia de este acontecimiento inédito, no solo para Venezuela, sino para el mundo entero. Gracias por esta oportunidad de poder compartir esta información que creo que es importante para el pueblo de Venezuela. Nosotros mañana vamos a hacer una apertura oficial del inicio de actividades del gobierno judicial legítimo, que somos el grupo de magistrados designados por la Asamblea Nacional, cumpliendo los requisitos previstos en la Constitución y en la ley. Coméntenos, habían personas que aseguraban que no podrían emitir sentencias, que iban a ser solo opiniones consultivas, pero que estas serían tomadas en cuenta por otros gobiernos del mundo. ¿Cómo funciona esta nueva instancia del poder en Venezuela? La Constitución claramente establece que el Tribunal Supremo es un gobierno judicial, con autonomía, con independencia y que debe actuar con imparcialidad. Nosotros, con ocasión a que los jueces que están en Caracas cesaron en sus cargos, quienes manifestaron públicamente poner sus cargos a la orden, inmediatamente nosotros asumimos el compromiso de integrarnos como miembro de cada una de las salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia y vamos a proceder a actuar dentro del marco de las competencias que establece nuestra Constitución y las leyes de la República. Vamos a emitir decisiones dentro del marco del derecho internacional público. Lógicamente no podemos emitir decisiones dentro del marco del derecho privado, pero sí podemos emitir pronunciamientos, decisiones con carácter vinculante sobre los temas importantes que aquejan y de los sufrimientos que tenemos todos los venezolanos. ¿Hay maneras de trabajar en conjunto con la fiscal Luisa Ortega Díaz, que ella pueda hacer algún tipo de acusación a algún funcionario del gobierno y ustedes puedan ejecutarlo? ¿Es alguno de los planes que ustedes tienen con la comunidad internacional? La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, es el titular de la pretensión penal. Así lo establece la ley en Venezuela. Ella perfectamente puede presentarnos todas las peticiones y denuncias que ella bien considere. De hecho, ya hemos tenido conversación con ella previamente y ella ha manifestado que nos va a entregar algunas denuncias que ella ha venido manejando. Una vez que ella lo haga, nosotros la recibiremos, la redireccionaremos a la sala de casación penal o a la sala que corresponda en caso de que no sea alguna denuncia penal, sino algún asunto interpretativo que estaría también dentro de sus facultades, y después la sala de casación penal emitiría el pronunciamiento en un lapso correspondiente. Una de las competencias del Tribunal Supremo de Justicia es celebrar los antejuicios de mérito. ¿Hay posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro sea enjuiciado por ustedes? Bueno, nosotros ya hemos recibido algunas solicitudes, todas referidas a las violaciones, a supuestas violaciones de derechos humanos y algunos casos sobre delitos de corrupción graves en nuestro país. Y nosotros vamos a emitir los pronunciamientos con seriedad en la medida que los recibamos. Es irresponsable responderte esa pregunta porque a nadie nos ha hecho ninguna solicitud, a menos de que nosotros apenas mañana nos vamos a instalar y vamos a comenzar a operar para hacer este ejercicio de democracia que tanto necesita el país. También hay una preocupación de los venezolanos. Si bien la Asamblea Nacional ha estado día a día trabajando en pro de solucionar la grave crisis que vive Venezuela, también hemos visto cómo los demás poderes desconocen a este poder constituido. ¿Es posible que, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional está dentro de Venezuela y no ha podido funcionar en un 100%, ha decretado leyes que no ha podido ejecutar, ¿ustedes creen que es posible que logren hacer decisiones vinculantes y que puedan cambiar el curso de lo que actualmente ocurre en Venezuela? Bueno, en Venezuela las cosas no son fáciles, eso lo sabemos todos los venezolanos. La Asamblea Nacional ha hecho un gran trabajo para consolidar la democracia en nuestro país. Ahora cuenta la Asamblea Nacional con un gobierno, con un judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. También tenemos la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y tenemos los integrantes de la sociedad civil. Si todos hacemos una alianza para beneficio de todos los males de nuestro país y con la ayuda de la comunidad internacional que ya abrió los brazos a Venezuela y entendió las grandes dificultades que vivimos, yo particularmente pienso que si nosotros hacemos una gran alianza,
podemos avanzar muchísimo para lograr la libertad y la independencia que requiere nuestro país. La importancia del respaldo que les está dando el día de mañana la Organización de Estados Americanos y que ya han recibido del Parlamento Europeo. Bueno, para nosotros es sumamente halagador e importante que la Organización de Estados Americanos nos haya prestado las instalaciones para nuestra apertura de actividades y también el reconocimiento que hemos obtenido no solo de la Organización de Estados Americanos, sino de muchos de sus países miembros y también del Parlamento Europeo y de algunos gobiernos de Europa que institucionalmente hemos tenido contactos y hemos interactuado institucionalmente. Bien, muchísimas gracias a Miguel Ángel Martín, quien es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que fue juramentado en días pasados por la Asamblea Nacional y que tuvo que mudarse aquí a la ciudad de Washington a instalarse. Recordemos que ellos luego de la juramentación tenían que acudir al Tribunal Supremo de Justicia para crear justamente y comenzar a ejercer sus funciones, y precisamente horas después se practicó la detención de Ángel Zerpa. Y adicionalmente comenzó una férrea persecución en contra de los demás magistrados. Algunos tuvieron que irse a Chile, otros a México, otros a Colombia y otros han llegado aquí a Estados Unidos. Muchos de ellos se reunirán el día de mañana, los 13 suplentes y los 13 magistrados principales y más de 20 suplentes para hacer el quórum necesario y lograr instalarse como el nuevo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Continuamos transmitiendo desde Washington, D.C. y es que este viernes se celebra un acto protocolar. La Organización de Estados Americanos recibirá a los magistrados electos por la Asamblea Nacional para así instalar el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sobre este procedimiento hay diversas opiniones. Algunas personas aseguran que en definitiva este poder, actuando desde el exterior, podría dar algunas recomendaciones certeras a los gobiernos de otras naciones para que comiencen a ejecutarse procesos contra algunos de los responsables, de los altos jerarcas del gobierno de Nicolás Maduro. Otros aseguran que esto podría acelerar el tema de los derechos humanos, pero hay quienes aseguran que la instalación de este Tribunal Supremo de Justicia no tendrá efecto alguno, tomando en cuenta que si bien la Asamblea Nacional está dentro de Venezuela y está incluso ejerciendo algunas de las funciones, ni siquiera ha podido ejecutar las leyes que aprueba, y que esto ocurriría mucho más rápido con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Para este acto han sido invitados los alcaldes que justamente se encuentran en el exilio. 5 de ellos se encuentran acá en la ciudad de Miami y estarán en este acto. Uno de ellos es el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, a quien fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia, que había sido elegido de manera expresa luego de que el oficialismo perdiera las elecciones frente a la oposición venezolana. Ellos justamente ejecutaron un proceso también express contra Ramón Muchacho y le dictaron 15 meses de prisión. Justamente el paralelismo, alcalde, entre lo que le hizo ese Tribunal Supremo de Justicia que está en Venezuela y la posibilidad que podría ofrecer un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que sí fue electo bajo lo que establece la Constitución, mas sin embargo podría no tener efecto porque está exiliado. Así es. Bueno, tantas consideraciones que hacer al respecto. Lo primero es que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano no es más que un apéndice del gobierno nacional. En Venezuela no hay separación de poderes y el Tribunal Supremo de Justicia más bien parece el Ministerio para Asuntos Judiciales. Básicamente lo que hace es seguir las órdenes de Nicolás Maduro y está absolutamente al servicio del régimen. Ese es un Tribunal Supremo de Justicia que perdió toda legitimidad, pero que además nos sentenció no solamente a mí, sino a un grupo de alcaldes, y básicamente fue por hacer nuestro trabajo. Yo fui sentenciado por haber simplemente garantizado el derecho a la legítima protesta en el municipio de Chacao, un derecho constitucional, y por esa razón fui sentenciado y por esa razón estoy en el exilio. Otro de nuestros compañeros, el alcalde de Lara, electo por
los barquisimetanos, el alcalde de Barquisimeto, perdón, el estado Lara, Alfredo Ramos, que también fue sentenciado igual que nosotros, está en este momento en el helicoide, pero además está aislado, enfermo, sin posibilidades de que se le hagan llegar sus medicamentos. Entonces, bueno, es parte de lo que de la tragedia que estamos viendo en Venezuela. Yo sí quisiera recalcar que el acto de mañana en la sede de la Organización de Estados Americanos es un acto muy importante. Algunos podrían pensar que la instalación del TSJ venezolano en el exilio es un acto meramente simbólico, y yo he utilizado una palabra que con el permiso tuyo la voy a utilizar aquí una vez más, y es que yo creo que es un acto más bien combólico, en el sentido de que va a generar efectos. No sabemos cuántos efectos jurídicos va a generar en Venezuela, probablemente muy pocos, por razones obvias, pero efectos políticos va a generar. Cuando nosotros vemos que la fiscal general de la República, por ejemplo, está recorriendo el mundo, pero no en plan de turista, sino que está siendo recibida por gobiernos, por parlamentos, por tribunales, por magistrados, por otros fiscales en todas partes del mundo, cuando vemos que hay un reconocimiento a la labor que ella está haciendo como exiliada, cuando vemos que afuera se reconoce a la Asamblea Nacional Venezolana, la que preside Julio Borges, y se desconoce a la constituyente fraudulenta, bueno, uno debe esperar que entonces este nuevo TSJ que se va a instalar mañana, que es legítimo, que fue juramentado por la Asamblea Nacional Venezolana y que se está instalando mañana en la sede de la OEA, pues va a ser recibido a nivel internacional por magistrados, por parlamentos, para hablar sobre el tema político. Es decir, no tengo duda de que lo de mañana es un hecho político y va a generar consecuencias políticas en lo inmediato. Ahora, más allá de lo político, por ejemplo, ¿sería posible que como Tribunal Supremo de Justicia constituido así, ellos podrían revocar medidas como la que se tomó en su contra, este proceso que derivó en 15 meses de prisión, o definitivamente serán temas más globales, más derechos humanos y no particularidades? Claro, en el caso de usted, su caso compete al Tribunal Supremo. Claro, así. Bueno, fíjate, si un tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que es ilegítimo, espurio, que está al servicio del régimen, nos condenó, pues con mucha más razón, un tribunal legítimo, designado por la legítima Asamblea Nacional y que se instala acá en la OEA, podría, vamos a decir, tomar decisiones sobre todos esos casos. De nuevo, independientemente de la ejecutabilidad que tengan en Venezuela, que sabemos que mientras que el régimen de Maduro esté en el poder no serán ejecutables esas decisiones, pero de que las puede tomar. Pero además, no solamente en materia nuestra, la verdad es que los casos de nosotros los alcaldes son muy importantes, pero hay otros temas muy importantes en Venezuela que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con crisis humanitaria, con denegación de servicios básicos de salud o de acceso a los alimentos y a las medicinas de los venezolanos, que tienen que ver con el endeudamiento. Nuestro país no solamente ha sido saqueado, endeudado salvajemente, sino que además el gobierno sigue tratando de endeudar al país. Son legales esos endeudamientos. Yo creo que ese TSJ, que es el TSJ legítimo, y quien piense lo contrario, pues debe decirlo. Hasta ahora no he visto, salvo en las voces del chavismo, no he visto ninguna otra voz disidente que diga lo contrario. Ese es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y tendrá mucho que decir en todos esos temas. Ahora, el poder que tenga ese Tribunal Supremo de Justicia podría crear divisiones en la oposición venezolana. Ya incluso algunos no están de acuerdo con que se haga esta instalación. Habían otros que criticaban incluso que el nombramiento no tenía razón de ser, que a pesar de que la Asamblea Nacional es la que debe hacer este nombramiento, era algo que no iba a tener efecto para los venezolanos y para todo este proceso que está viviendo el país. Oye, importantísima tu pregunta. Porque si algo es importante en la vida y más en la política, es la consistencia y la coherencia. Es decir, yo no puedo imaginar que haya alguna voz dentro de la oposición venezolana que esté en desacuerdo con la instalación del acto de mañana. Más bien estoy impresionado porque me han dicho que la Asamblea Nacional Venezolana no va a estar representada en ese acto, cosa que no entiendo, porque estos magistrados, por decirlo de alguna manera, son hijos legítimos de la Asamblea Nacional que los juramentó allá en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes hace escasamente 2 meses. Entonces, la verdad es que me asombraría, me impresionaría a mí que hayan voces en la oposición o particularmente en la MUD y en los partidos políticos que integran la Asamblea Nacional y que juramentaron a estos magistrados en contra de los propios magistrados. Porque estos magistrados tienen una legitimidad desde que fueron nombrados que no se puede negar y quien la niega se está negando a sí mismo. Entonces, bueno, yo no quisiera pensar que el nombramiento mañana va a generar ese tipo de polémica. Si lo genera, sería un campanazo, una alerta para los venezolanos de que los propios opositores nos contradecimos entre nosotros mismos. Yo quiero aquí, una vez más decirlo, tenemos que ser coherentes. Cuando se planteó la posibilidad de juramentar a esos magistrados, se dio una discusión sobre para qué se iban a juramentar y si debía hacerse o no. Y más de uno manifestó algunas reservas, es decir, bueno, sí, la Asamblea puede juramentar a los magistrados, los puede designar, pero ese nombramiento al final no va a poder ejecutarse.
Esa discusión se dio y se tomó una decisión. La decisión fue: vamos a juramentar al Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Bueno, está juramentado y mañana se va a instalar en Washington. Ahora, hubo un cambio de opinión. Alguien se echó para atrás. Recuerda que el chivo que se vuelve se esnuca. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy coherentes. Si alguien en la oposición está en desacuerdo con esa instalación, mañana debe decirlo y decir sus razones y su porqué. Y además decir muy claramente por qué en su momento apoyó que fueran juramentados en plena Plaza Sadel. Porque además, y cierro con esto, un elemento más para el análisis. Es decir, aquí hay que entender si la Asamblea Nacional Venezolana tiene sus atribuciones o no las tiene, y si las ejerce o no las ejerce. Porque más de uno se está preguntando, cuando vemos los abusos del CNE, que a 2 días de las elecciones todavía está haciendo trucos para burlar la voluntad de los venezolanos el domingo. Habría que preguntarse, bueno, y si la Asamblea Nacional tiene que nombrar a los rectores del CNE, ¿por qué no suplanta a las 4 doñas que están ahí en el CNE saqueando la voluntad de los venezolanos y nombra a unos nuevos rectores? ¿Lo hace o no lo hace? Habrá quien diga, no, ¿y para qué lo va a hacer? Y habrá quien le pregunte, ¿y entonces para qué se juramentaron los magistrados? Repito, coherencia y consistencia. Si algo, mira, la oposición venezolana no es infalible. Cometemos errores, pero tenemos que ser coherentes. Los errores son inevitables en la vida, nadie es perfecto, pero por lo menos seamos coherentes en las cosas que hacemos. Y este es un momento que amerita mucha coherencia. Cómo definimos al régimen, cómo decidimos cada una de nuestras acciones y cómo después vivimos con las consecuencias de cada una de las cosas que hoy hacemos y decidimos. Algunas de las ausencias que se van a tener en el acto del día de mañana de dirigentes políticos de Venezuela y que han estado haciendo labor internacional, y también de la propia directiva de la Asamblea Nacional, ¿tendrá que ver con las elecciones, o las elecciones son excusa para no asistir a este acto? Sí. Oye, yo me imagino que tiene que ver con el tema electoral. Porque repito, yo no puedo imaginar que la misma Asamblea Nacional que hace 2 meses juramentó a los magistrados, ahora le saque la alfombra a los magistrados. Yo no puedo imaginar eso. En todo caso, me gustaría ver alguna declaración pública de la Asamblea, de nuestros diputados al respecto. Yo me imagino que nuestros magistrados juramentados por la Asamblea cuentan con el apoyo incondicional e irrestricto de esos diputados que los juramentaron en plaza pública. Si no es así, creo que se le dé una explicación al país. Eso es como cuando vemos que ayer Nicolás Maduro dice que los gobernadores que resulten electos el domingo van a tener que ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, hoy vi a voceros de la oposición, incluyendo a Gerardo Blight, jefe de campaña, decir: ningún gobernador se va a ir a juramentar ante la Constituyente. Bueno, es importante decirlo hoy, para que después que sean electos no haya malos entendidos. Y el que hoy esté diciendo, no vale, si a mí me eligen en mi estado, yo voy a ir a juramentarme ante la Constituyente, bueno, es importante que lo diga hoy, porque lo peor que puede pasar es que los venezolanos se sientan traicionados, porque me dices una cosa hoy y haces otra mañana. Entonces necesitamos, repito, mucha coherencia. Por último, tu agenda en los próximos días en la Organización de Estados Americanos, en Human Rights Watch. Mira, nuestra agenda, yo tengo una agenda particular, pero también una agenda colectiva con los alcaldes que estamos en el exilio. Estamos aquí 5 alcaldes, incluyendo mi compañero Gustavo Marcano, alcalde de Lecherías, también está David Smolansky, alcalde de Latillo, está Warner Jiménez, alcalde de Maturín, y también está el alcalde de Campo Elías, Omar Lares. Nosotros vamos a llevar a varias instancias el caso de la violación de los derechos, de nuestros derechos, que no son los derechos de 5 alcaldes, sino de más de 10 millones de venezolanos que eligieron a sus alcaldes y cuya decisión fue frustrada por la acción ilegal del gobierno a través del TCJ. Y eso incluye a quienes eligieron a Antonio Ledesma hoy preso, o a Daniel Ceballos hoy preso, o a Delcio Gárate hoy preso, o a Alfredo Ramos de Barquisimeto hoy preso, o a los 6 alcaldes que estamos en el exilio, 5 que estamos hoy en Washington, más Carlos García que está en Colombia, alcalde de Mérida. En fin, todo este tema lo vamos a llevar. Pero además el tema de la violación de los derechos humanos masivos en Venezuela, vamos a hablarlo en la Organización de Estados Americanos, vamos a hablarlo con Human Rights Watch y con su director, José Manuel Vivancos, y tenemos una serie de reuniones. Mañana vamos a estar reunidos con la Asociación de Alcaldes de los Estados Unidos. En fin, tenemos una agenda intensa para llevar el tema de Venezuela al mundo, para que el mundo siga entendiendo lo que está pasando en Venezuela. Y yo en lo particular, Gaby, voy a insistir en lo que he venido diciendo. En Venezuela hoy no hay posibilidades de una salida democrática. Y los venezolanos solos no podemos. Y necesitamos ayuda decidida de la comunidad internacional. Y por eso hoy lo que podemos hacer en Washington o en Lima o en las grandes capitales del mundo o en Madrid o en Bruselas es tan o más importante que lo que se puede hacer adentro. La lucha adentro tiene que mantenerse, la lucha, la resistencia y la oposición, pero el trabajo afuera es fundamental. Bien, muchísimas gracias al alcalde del municipio Chacao de la Gran Caracas, Ramón Muchacho, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos luego de la persecución y que se dictara una sentencia en su contra. Nosotros vamos a despedir así este pase informativo para La Patilla y BPI TV.
cuando vemos que hay un reconocimiento a la labor que ella está haciendo como exiliada, cuando vemos que afuera se reconoce a la Asamblea Nacional Venezolana, la que preside Julio Borges, y se desconoce a la constituyente fraudulenta, bueno, uno debe esperar que entonces este nuevo TSJ que se va a instalar mañana, que es legítimo, que fue juramentado por la Asamblea Nacional Venezolana y que se está instalando mañana en la sede de la OEA, pues va a ser recibido a nivel internacional por magistrados, por parlamentos, para hablar sobre el tema político. Es decir, no tengo duda de que lo de mañana es un hecho político y va a generar consecuencias políticas en lo inmediato. Ahora, más allá de lo político, por ejemplo, ¿sería posible que como Tribunal Supremo de Justicia constituido así, ellos podrían revocar medidas como la que se tomó en su contra, este proceso que derivó en 15 meses de prisión, o definitivamente serán temas más globales, más derechos humanos y no particularidades? Claro, en el caso de usted, su caso compete al Tribunal Supremo. Claro, así. Bueno, fíjate, si un tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que es ilegítimo, espurio, que está al servicio del régimen, nos condenó, pues con mucha más razón, un tribunal legítimo, designado por la legítima Asamblea Nacional y que se instala acá en la OEA, podría, vamos a decir, tomar decisiones sobre todos esos casos. De nuevo, independientemente de la ejecutabilidad que tengan en Venezuela, que sabemos que mientras que el régimen de Maduro esté en el poder no serán ejecutables esas decisiones, pero de que las puede tomar, las puede tomar. Pero además, no solamente en materia nuestra, la verdad es que los casos de nosotros los alcaldes son muy importantes, pero hay otros temas muy importantes en Venezuela que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con crisis humanitaria, con denegación de servicios básicos de salud o de acceso a los alimentos y a las medicinas de los venezolanos, que tienen que ver con el endeudamiento. Nuestro país no solamente ha sido saqueado, endeudado salvajemente, sino que además el gobierno sigue tratando de endeudar al país. Son legales esos endeudamientos. Yo creo que ese TSJ, que es el TSJ legítimo, y quien piense lo contrario, pues debe decirlo. Hasta ahora no he visto, salvo en las voces del chavismo, no he visto ninguna otra voz disidente que diga lo contrario. Ese es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y tendrá mucho que decir en todos esos temas. Ahora, el poder que tenga ese Tribunal Supremo de Justicia podría crear divisiones en la oposición venezolana. Ya incluso algunos no están de acuerdo con que se haga esta instalación. Habían otros que criticaban incluso que el nombramiento no tenía razón de ser, que a pesar de que la Asamblea Nacional es la que debe hacer este nombramiento, era algo que no iba a tener efecto para los venezolanos y para todo este proceso que está viviendo el país. Oye, importantísima tu pregunta. Porque si algo es importante en la vida y más en la política, es la consistencia y la coherencia. Es decir, yo no puedo imaginar que haya alguna voz dentro de la oposición venezolana que esté en desacuerdo con la instalación del acto de mañana. Más bien estoy impresionado porque me han dicho que la Asamblea Nacional Venezolana no va a estar representada en ese acto, cosa que no entiendo, porque estos magistrados, por decirlo de alguna manera, son hijos legítimos de la Asamblea Nacional que los juramentó allá en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes hace escasamente 2 meses. Entonces, la verdad es que me asombraría, me impresionaría a mí que hayan voces en la oposición o particularmente en la MUD y en los partidos políticos que integran la Asamblea Nacional y que juramentaron a estos magistrados en contra de los propios magistrados. Porque estos magistrados tienen una legitimidad desde que fueron nombrados que no se puede negar y quien la niegue se está negando a sí mismo. Entonces, bueno, yo no quisiera pensar que el nombramiento mañana va a generar ese tipo de polémica. Si lo genera, sería un campanazo, una alerta para los venezolanos de que los propios opositores... Responsable responderte esa pregunta porque nosotros a nadie nos ha hecho ninguna solicitud, a menos de que nosotros apenas mañana nos vamos a instalar y vamos a comenzar a operar para hacer este ejercicio de democracia que tanto necesita el país. También hay una preocupación de los venezolanos. Si bien la Asamblea Nacional ha estado día a día trabajando en pro de solucionar la grave crisis que vive Venezuela, también hemos visto cómo los demás poderes desconocen a este poder constituido. ¿Es posible que, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional está dentro de Venezuela y no ha podido funcionar en un 100%, ha decretado leyes que no ha podido ejecutar, ¿ustedes creen que es posible que logren hacer decisiones vinculantes y que puedan cambiar el curso de lo que actualmente ocurre en Venezuela? Bueno, en Venezuela las cosas no son fáciles, eso lo sabemos todos los venezolanos. La Asamblea Nacional ha hecho un gran trabajo para consolidar la democracia en nuestro país. Ahora cuenta la Asamblea Nacional con un gobierno, con un judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. También tenemos la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y tenemos los integrantes de la sociedad civil. Si todos hacemos una alianza para beneficio de todos los males de nuestro país y con la ayuda de la comunidad internacional que ya abrió los brazos a Venezuela y entendió las grandes dificultades que vivimos, yo particularmente pienso que si nosotros hacemos una gran alianza,
podemos avanzar muchísimo para lograr la libertad y la independencia que requiere nuestro país. La importancia del respaldo que les está dando el día de mañana la Organización de Estados Americanos y que ya han recibido del Parlamento Europeo. Bueno, para nosotros es sumamente halagador e importante que la Organización de Estados Americanos nos haya prestado las instalaciones para nuestra apertura de actividades y también el reconocimiento que hemos obtenido no solo de la Organización de Estados Americanos, sino de muchos de sus países miembros y también del Parlamento Europeo y de algunos gobiernos de Europa que institucionalmente hemos tenido contactos y hemos interactuado institucionalmente. Bien, muchísimas gracias a Miguel Ángel Martín, quien es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que fue juramentado en días pasados por la Asamblea Nacional y que tuvo que mudarse aquí a la ciudad de Washington a instalarse. Recordemos que ellos luego de la juramentación tenían que acudir al Tribunal Supremo de Justicia para crear justamente y comenzar a ejercer sus funciones, y precisamente horas después se practicó la detención de Ángel Zerpa. Y adicionalmente comenzó una férrea persecución en contra de los demás magistrados. Algunos tuvieron que irse a Chile, otros a México, otros a Colombia y otros han llegado aquí a Estados Unidos. Muchos de ellos se reunirán el día de mañana, los 13 suplentes y los 13 magistrados principales y más de 20 suplentes para hacer el quórum necesario y lograr instalarse como el nuevo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Continuamos transmitiendo desde Washington, D.C. y es que este viernes se celebra un acto protocolar. La Organización de Estados Americanos recibirá a los magistrados. Nos contradecimos entre nosotros mismos. Yo quiero aquí una vez más decirlo, tenemos que ser coherentes. Cuando se planteó la posibilidad de juramentar a esos magistrados, se dio una discusión sobre para qué se iban a juramentar y si debía hacerse o no. Y más de uno manifestó algunas reservas, es decir, bueno, sí, la Asamblea puede juramentar a los magistrados, los puede designar, pero ese nombramiento al final no va a poder ejecutarse. Esa discusión se dio y se tomó una decisión. La decisión fue: vamos a juramentar al Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Bueno, está juramentado y mañana se va a instalar en Washington. Ahora, hubo un cambio de opinión. Alguien se echó para atrás. Recuerda que el chivo que se vuelve se esnuca. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy coherentes. Si alguien en la oposición está en desacuerdo con esa instalación, mañana debe decirlo y decir sus razones y su porqué. Y además decir muy claramente por qué en su momento apoyó que fueran juramentados en plena Plaza Sadel. Porque además, y cierro con esto, un elemento más para el análisis. Es decir, aquí hay que entender si la Asamblea Nacional Venezolana tiene sus atribuciones o no las tiene y si las ejerce o no las ejerce. Porque más de uno se está preguntando cuando vemos los abusos del CNE, que a 2 días de las elecciones todavía está haciendo trucos para burlar la voluntad de los venezolanos el domingo. Habría que preguntarse, bueno, y si la Asamblea Nacional tiene que nombrar a los rectores del CNE, ¿por qué no suplanta a las 4 doñas que están ahí en el CNE saqueando la voluntad de los venezolanos y nombra a unos nuevos rectores? ¿Lo hace o no lo hace? Habrá quien diga, no, ¿y para qué lo va a hacer? Y habrá quien le pregunte, ¿y entonces para qué se juramentaron los magistrados? Repito, coherencia y consistencia. Si algo, mira, la oposición venezolana no es infalible. Cometemos errores, pero tenemos que ser coherentes. Los errores son inevitables en la vida, nadie es perfecto, pero por lo menos seamos coherentes en las cosas que hacemos. Y este es un momento que amerita mucha coherencia. Cómo definimos al régimen, cómo decidimos cada una de nuestras acciones y cómo después vivimos con las consecuencias de cada una de las cosas que hoy hacemos y decidimos. Algunas de las ausencias que se van a tener en el acto del día de mañana de dirigentes políticos de Venezuela y que han estado haciendo labor internacional y también de la propia directiva de la Asamblea Nacional, ¿tendrá que ver con las elecciones o las elecciones son excusa para no asistir a este acto? Sí. Oye, yo me imagino que tiene que ver con el tema electoral. Porque repito, yo no puedo imaginar que la misma Asamblea Nacional que hace 2 meses juramentó a los magistrados, ahora le saque la alfombra a los magistrados. Yo no puedo imaginar eso. En todo caso, me gustaría ver alguna declaración pública de la Asamblea, de nuestros diputados al respecto. Yo me imagino que nuestros magistrados juramentados por la Asamblea cuentan con el apoyo incondicional e irrestricto de esos diputados que los juramentaron en plaza pública. Si no es así, creo que se le dé una explicación al país. Eso es como cuando vemos que ayer Nicolás Maduro dice que los gobernadores que resulten electos el domingo van a tener que ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, hoy vi a voceros de la oposición, incluyendo a Gerardo Blight, jefe de campaña, decir ningún gobernador se va a ir a juramentar ante la Constituyente. Bueno, es importante decirlo hoy
para que después que sean electos no haya malos entendidos. Y el que hoy esté diciendo, no vale, si a mí me eligen en mi estado, yo voy a ir a juramentarme ante la constituyente, bueno, es importante que lo diga hoy, porque lo peor que puede pasar es que los venezolanos se sientan traicionados, porque me dices una cosa hoy y haces otra mañana. Entonces necesitamos, repito, mucha coherencia. Por último, tu agenda en los próximos días en la Organización de Estados Americanos, en Human Rights Watch. Mira, nuestra agenda, yo tengo una agenda particular, pero también una agenda colectiva con los alcaldes que estamos en el exilio. Estamos aquí 5 alcaldes, incluyendo mi compañero Gustavo Marcano, alcalde de Lecherías, también está David Smolansky, alcalde de la... Los electos por la Asamblea Nacional para así instalar el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sobre este procedimiento hay diversas opiniones. Algunas personas aseguran que en definitiva este poder, actuando desde el exterior, podría dar algunas recomendaciones certeras a los gobiernos de otras naciones para que comiencen a ejecutarse procesos contra algunos de los responsables, de los altos jerarcas del gobierno de Nicolás Maduro. Otros aseguran que esto podría acelerar el tema de los derechos humanos, pero hay quienes aseguran que la instalación de este Tribunal Supremo de Justicia no tendrá efecto alguno, tomando en cuenta que si bien la Asamblea Nacional está dentro de Venezuela y está incluso ejerciendo algunas de las funciones, ni siquiera ha podido ejecutar las leyes que aprueba, y que esto ocurriría mucho más rápido con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Para este acto han sido invitados los alcaldes que justamente se encuentran en el exilio. 5 de ellos se encuentran acá en la ciudad de Miami y estarán en este acto. Uno de ellos es el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, a quien fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia, que había sido elegido de manera expresa luego de que el oficialismo perdiera las elecciones frente a la oposición venezolana. Ellos justamente ejecutaron un proceso también express contra Ramón Muchacho y le dictaron 15 meses de prisión. Justamente el paralelismo, alcalde, entre lo que le hizo ese Tribunal Supremo de Justicia que está en Venezuela y la posibilidad que podría ofrecer un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que sí fue electo bajo lo que establece la Constitución, mas sin embargo podría no tener efecto porque está exiliado. Así es. Bueno, tantas consideraciones que hacer al respecto. Lo primero es que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano no es más que un apéndice del gobierno nacional. En Venezuela no hay separación de poderes y el Tribunal Supremo de Justicia más bien parece el Ministerio para Asuntos Judiciales. Básicamente lo que hace es seguir las órdenes de Nicolás Maduro y está absolutamente al servicio del régimen. Ese es un Tribunal Supremo de Justicia que perdió toda legitimidad, pero que además nos sentenció no solamente a mí, sino a un grupo de alcaldes, y básicamente fue por hacer nuestro trabajo. Yo fui sentenciado por haber simplemente garantizado el derecho a la legítima protesta en el municipio de Chacao, un derecho constitucional, y por esa razón fui sentenciado y por esa razón estoy en el exilio. Otro de nuestros compañeros, el alcalde de Lara, electo por los barquisimetanos, el alcalde de Barquisimeto, perdón, el estado Lara, Alfredo Ramos, que también fue sentenciado igual que nosotros, está en este momento en el helicoide, pero además está aislado, enfermo, sin posibilidades de que se le hagan llegar sus medicamentos. Entonces, bueno, es parte de lo que de la tragedia que estamos viendo en Venezuela. Yo sí quisiera recalcar que el acto de mañana en la sede de la Organización de Estados Americanos es un acto muy importante. Algunos podrían pensar que la instalación del TSJ venezolano en el exilio es un acto meramente simbólico, y yo he utilizado una palabra que con el permiso tuyo la voy a utilizar aquí una vez más, y es que yo creo que es un acto más bien combólico, en el sentido de que va a generar efectos. No sabemos cuántos efectos jurídicos va a generar en Venezuela, probablemente muy pocos, por razones obvias, pero efectos políticos va a generar. Cuando nosotros vemos que la fiscal general de la República, por ejemplo, está recorriendo el mundo, pero no en plan de turista, sino que está siendo recibida por gobiernos, por parlamentos, por tribunales, por magistrados, por otros fiscales en todas partes del mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. A mi lado se encuentra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que fue nombrado por la Asamblea Nacional, Miguel Ángel Martín. Y justamente quería que nos explicara la importancia de este acontecimiento inédito, no solo para Venezuela, sino para el mundo entero. Gracias por esta oportunidad de poder compartir esta información que creo que es importante para el pueblo de Venezuela. Nosotros mañana vamos a hacer una apertura oficial del inicio de actividades del gobierno judicial legítimo, que somos el grupo de magistrados designados por la Asamblea Nacional, cumpliendo los requisitos previstos en la Constitución y en la ley.
Coméntenos, habían personas que aseguraban que no podrían emitir sentencias, que iban a ser solo opiniones consultivas, pero que estas serían tomadas en cuenta por otros gobiernos del mundo. ¿Cómo funciona esta nueva instancia del poder en Venezuela? La Constitución claramente establece que el Tribunal Supremo es un gobierno judicial, con autonomía, con independencia y que debe actuar con imparcialidad. Nosotros, con ocasión a que los jueces que están en Caracas cesaron en sus cargos, quienes manifestaron públicamente poner sus cargos a la orden, inmediatamente nosotros asumimos el compromiso de integrarnos como miembros de cada una de las salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia y vamos a proceder a actuar dentro del marco de las competencias que establece nuestra Constitución y las leyes de la República. Vamos a emitir decisiones dentro del marco del derecho internacional público. Lógicamente no podemos emitir decisiones dentro del marco del derecho privado, pero sí podemos emitir pronunciamientos, decisiones con carácter vinculante sobre los temas importantes que aquejan y de los sufrimientos que tenemos todos los venezolanos. ¿Hay maneras de trabajar en conjunto con la fiscal Luisa Ortega Díaz, que ella pueda hacer algún tipo de acusación a algún funcionario del gobierno y ustedes puedan ejecutarlo? ¿Es alguno de los planes que ustedes tienen con la comunidad internacional? La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, es el titular de la pretensión penal. Así lo establece la ley en Venezuela. Ella perfectamente puede presentarnos todas las peticiones y denuncias que ella bien considere. De hecho, ya hemos tenido conversación con ella previamente y ella ha manifestado que nos va a entregar algunas denuncias que ella ha venido manejando. Una vez que ella lo haga, nosotros la recibiremos, la redireccionaremos a la sala de casación penal o a la sala que corresponda en caso de que no sea alguna denuncia penal, sino algún asunto interpretativo que estaría también dentro de sus facultades, y después la sala de casación penal emitiría el pronunciamiento en un lapso correspondiente. Una de las competencias del Tribunal Supremo de Justicia es celebrar los antejuicios de mérito. ¿Hay posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro sea enjuiciado por ustedes? Bueno, nosotros ya hemos recibido algunas solicitudes, todas referidas a las violaciones, a supuestas violaciones de derechos humanos y algunos casos sobre delitos de corrupción graves en nuestro país. Y nosotros vamos a emitir los pronunciamientos con seriedad en la medida que los recibamos. Es